Hace mucho tiempo, una cabra se había perdido en el medio del bosque. Temerosa de no saber cómo volver con su familia, empezó a brincar de un lado para el otro, construyendo de esta forma un sendero sinuoso de difícil tránsito y con curvas, con subidas, con bajadas, hasta que pudo volver a encontrarse con sus pares. Al otro día, un perro también ubicó este sendero y fue siguiendo por el bosque hasta la parte más alta de esa colina, utilizando el camino que había abierto la cabra. Pocos días después, un carnero que lideraba un rebaño de ovejas lo utilizó para poder surcar el camino y transitar a través del bosque. Pasó el tiempo hasta que llegaron los primeros seres humanos y estos, utilizando ese precario, sinuoso y difícil camino que trazó esa cabra, lo comenzaron a recorrer. Así fueron pasando las décadas hasta que se transportó ganado con carros y realmente no paraba todo el mundo de quejarse por la dificultad del camino, por los obstáculos que tenía, y a tal punto que con el transcurrir del tiempo pasó a convertirse en lo que se denominaría el maldito sendero. Y fue la calle principal de un pueblo, y siglos más tarde se transformó en la avenida más importante de una ciudad. Con el correr del tiempo, nadie buscó una ruta alternativa. No se esforzaron por trazar un camino mejor, porque si lo hubieran hecho, se hubieran encontrado con que a menos de 100 metros de distancia existía un viejo camino con posibilidades concretas y mucho más accesible para poder cruzar ese bosque. Con este hermoso cuento extraído del libro La vida viene a cuento, cuyos autores son dos psicólogos españoles, Jaume Soler y María Marcé, con Ángela, les doy la bienvenida a nuestro encuentro número 102 de Emprender Hoy. Para mí es muy importante recalcarles un par de puntos que salen de este maravilloso relato, o relatos de ecología emocional, como nombran estos autores españoles en su obra, donde exponen distintos cuentos, en donde nosotros nos encontramos que esa cabra abrió un camino, un sinuoso camino, y todos creyeron que ese era el camino, que esa era la única manera de poder cruzar el bosque. Era la ruta que seguían. Y no estamos hablando de días de distancia, de décadas inclusive, sino que siglo tras siglo se fue repitiendo ese mismo tránsito por ese lugar pensando que era la única vía de comunicación. De la misma forma se arraigan nuestras creencias, de la misma forma nos ajustamos a esa manera de vivir, que porque otro trazó un camino, porque otro nos dijo lo que nos dijo, seguimos adelante, sin cuestionarlo, sin tratar de buscar otra alternativa, quedándonos depositados en los obstáculos y en las quejas por no poder superarlos. Bueno, por eso me parecía muy importante compartir con ustedes este relato, que ni más ni menos nos lleva a otra de las grandes palabras que marcan nuestra época, que es la resignación. La resignación a la cual cada uno de nosotros debe tratar de escaparle, porque en realidad lo que nos representa en todo caso es la muerte en vida,
nos debería llevar esta reflexión a una pregunta, a una pregunta final, a preguntarte en todo caso, en lo que vos estás haciendo, si en realidad esta es tu mejor opción. Si lo que estás haciendo, si lo que estás realizando, si lo que estás emprendiendo, si la manera en la cual estás viviendo es tu mejor opción. Te regalo esta pregunta y nos encontramos en el segundo bloque, después de la pausa de Emprender Hoy. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector, con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable. Pensá diferente. Cool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. ¿Necesitas emprender y no sabes cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. A finales del siglo XIX y a comienzos, ya se concreta, a comienzos del siglo XX, un invento revolucionario de los que marcan la historia de la humanidad y que es el invento del aeroplano con motor. ¿Por qué elegimos desde Emprender Hoy esta historia para mostrarle directamente de qué manera distintos seres llegaron y cuáles eran las motivaciones que tenían cada uno para obtener el mismo resultado en todo caso? Es decir, el mismo objetivo, lograr que pudiera levantar del suelo la primer máquina que nos permitiría llegar a lo que hoy en día todos lo tomamos como natural, que es el desarrollo de la aviación. En este caso, por fines de 1800,
tenemos que destacar a Samuel Langley, este astrónomo, físico e inventor estadounidense, que a su vez era profesor de matemáticas y realmente contaba con todos los reconocimientos académicos para el desarrollo de este tipo de tecnología. Y a su vez todo el apoyo, no solo del gobierno, sino que en esa época el New York Times seguía todas sus acciones, contaba con el apoyo económico y por otro lado esto le permitía contratar a los mejores ingenieros de la época para cumplir tal fin. A tal punto que se lo consideraba y se hablaba de él como la persona que iba a permitir lograr que la humanidad empiece a volar. Este hombre tenía un objetivo personal que era ese, y por otro lado lo que pretendía era convertirse en un inventor de la talla de aquellas épocas de Graham Bell y de Thomas Alva Edison. Por otro lado, al mismo tiempo, se encontraban los hermanos Wright. Los hermanos Wright, Orville y Wilbur, en Carolina del Norte, ellos eran ingenieros, pero no contaban con el apoyo de nadie más allá de sus propias finanzas, que lo extraían de su fábrica de bicicletas. Esa tienda de bicicletas le daba la ganancia para poder ir detrás de ¿qué? De un sueño. No era un objetivo personal, no era un objetivo de quedar en la humanidad como los que habían creado el aeroplano, sino el objetivo tenía que ver con un servicio, que era lo que iba a representar, con un propósito, que era lo que iba a representar para la humanidad el hecho de poder comenzar a volar. Todo esto hizo que con el transcurso de los años y de las experimentaciones, tanto Langley como los hermanos Wright no lograran su objetivo, no lograran despegar del suelo. Fíjense la diferencia que existía en la actitud de lo que representaba para uno y para otros. Para Langley y para su equipo de colaboradores, cada intento fallido lo acercaba a la frustración y al fracaso. Para los hermanos Wright era una fuente de inspiración que lograba que su propia comunidad cada vez más los apoyara, y de esa manera fueron los primeros, no quiero equivocarme en la fecha, el 17 de diciembre de 1903, generar el primer vuelo entre 300 y 400 metros del suelo durante 59 segundos y sentar las bases para la aviación moderna. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia precisamente está en ese propósito que excedía el ego personal, a tal punto que inclusive en un momento Langley había querido contratar a los hermanos que no decidieron seguir trabajando por su cuenta. Y fíjense un pequeño detalle cuando se profundiza sobre estas historias, que una de las dificultades con las cuales, por un lado era un beneficio y por otro lado presentó una dificultad, se encontraba Samuel, es que con tanto apoyo que tenía económico, gubernamental y desde el punto de vista para su emprendimiento, debía rendir cuentas y generar informes que pudieran explicar el porqué de cada paso o el porqué de lo que para él le representaba cada fracaso. En cambio, los hermanos Wright, sin ningún tipo de condicionamiento, podían trabajar mucho más tranquilos, con su creatividad e inspiración a pleno, y no tener ningún tipo de condicionamiento a tal fin. Langley, después de que los hermanos Wright lograron esa proeza, y al no ser el primero, desistió de avanzar en tal fin. Este relato, que quiero que cada uno lo lleve a su
a su situación personal, como todo lo que venimos desarrollando permanentemente, y que tiene por objeto inspirarlos, y que tiene por objeto tratar de salir de esas estructuras para pensar de manera diferente. Está muy bien relatado, más allá de ser un hecho histórico, en un autor inglés, también contemporáneo, nuestro, que nos llega a los 50 años, es un escritor y un motivador, que se hizo muy reconocido por una charla TED que tuvo un récord. Esas charlas que, si buscan charlas TED en YouTube, en Internet, se van a encontrar que son charlas que se hacen en distintas partes del mundo. Nosotros hemos entrevistado en su momento a quienes la organizan en Bahía Blanca, acá en la Argentina, que se dan en distintas partes del mundo, en diferentes ciudades, donde hay seres que no son conocidos o que pueden serlo, que charlan durante un tiempo reducido sobre un tema determinado. Yo les estoy hablando en este caso de Simon Sinek, que es el autor, precisamente el escritor de este libro, que habla de la importancia del porqué. ¿Qué significa esto? Empieza por un porqué. ¿Qué significa esto? Es que lo mismo que les pasa a los hermanos Ray, ellos no, el porqué no tiene que ver con el objetivo de un resultado económico. El porqué en este caso lo que tiene que ver es por qué hago lo que hago y para qué lo hago. ¿Ustedes nunca pensaron que empresas que hacen lo mismo, algunas llegan a ser líderes en su disciplina y otros en realidad ni figuran? Bueno, tiene mucho que ver con la manera en que se comunican las cosas. ¿Y por dónde empiezo a comunicar? Si por lo que hago o por para qué lo hago. Bueno, el para qué lo hago es lo que quiere comprar el que está del otro lado. Y también es bueno que esto lo tengan ustedes en cuenta a través de lo que realicen para sus propios emprendimientos. Y recuerden que cada uno de los autores que les vamos mencionando, cada una de las fuentes bibliográficas, y que quiero ser bien preciso, tienen por objeto precisamente el hecho de que puedan buscar y que puedan inspirarse. Nosotros, en este grupo tan compacto de los que hacemos, de los que realizamos Emprender Hoy, si hay algo que tenemos bien claro, es que no estamos detrás de un objetivo, sino que el programa tiene por objeto un propósito. Y el propósito es precisamente sembrar esa semilla y poder hacer florecer ese interés para salir adelante, para crecer, para inspirarnos en todo caso. Y quiero cerrar este bloque hablando de inspiración, reconociendo también, siempre hablamos de emprendedores, a Cristian y Nicolás Fuentes, padre e hijos profesionales de uno de los oficios que siempre nombramos, de la albañilería, que realmente se destacan precisamente por su valor diferencial, por su trabajo constante, perseverante, en familia, en equipo y marcando también la diferencia en cuanto a la manera de trabajar. Un abrazo muy grande a estos nuevos televidentes de Emprender Hoy. Los dejo para que se encuentren con los amigos que nos acompañan en la pausa y nos encontramos en el último y tercer bloque de nuestro querido programa. FCB Survial, empresa sólida y confiable del sector con reconocimiento internacional. Construcción de obras de infraestructura, movimiento de suelo, transporte de equipos pesados, alquiler de equipos viales. FCB Survial, construyendo un futuro sustentable.
La línea más completa de productos para la construcción está en Corralón Laines. Ferretería, gas, luz, agua, precio y calidad, todo en un mismo lugar. Planes ahora 12 y 18. Corralón Laines. Asesoramiento y la mejor atención siempre. Pensá diferente. Pool, la mejor variedad en bolsos, mochilas, valijas, billeteras, carteras, accesorios y mucho más. Si no sabes qué regalar, vení, te asesoramos y seguro algo te llevas. Cool, bolsos y accesorios. Chiclana 155. En Deco Bazar encontrás lo que buscas. Juguetería, decoración, cochecitos de bebés, regalería, todo para tu cocina y muchas cosas más que no te imaginás. Deco Bazar, O'Higgins 84, 291-451-8392. No vas a creer lo que tienen para ofrecer. ¿Necesitas emprender y no sabés cómo? Talleres para emprendedores. Gustavo Sacco y Asociados. Soluciones para tu empresa. Los árboles meditan en invierno. Florecen, gracias a esto, en primavera. Dan los frutos y nos generan sombra en verano. Y desechan lo superfluo en el otoño. Con este hermoso proverbio zen, les quiero dar la bienvenida no solamente al tercero y último bloque del programa de hoy, sino también a esta estación otoñal que nos alberga en este momento, que muchas veces pasa inadvertida y realmente, si lo llevamos a nuestro plano personal, es maravillosa para hacer un tiempo de depuración, de liberación de esas hojas que caen secas y en todo caso están esperando un proceso de transformación. Lo mismo debemos realizar con nuestras vidas. Yo aprovecho para compartir con ustedes esta reflexión, de alguna manera como respuesta también a interrogantes que se nos fueron planteando a través de los últimos programas maravillosos. Realmente hemos tenido una gran respuesta, todo el ciclo, en la medida que se va difundiendo, que lo van compartiendo, que van entendiendo que nuestro propósito a su vez es el propósito de ustedes y que les pedimos de manera constante que nos ayuden a difundirlo. Si les sirve el programa, transmítanlo, suscríbanse por YouTube. Hay mucha gente que no sabe cómo suscribirse, y gente no de 70 años, sino gente de 30, de 40 años, a los cuales nosotros lo vamos compartiendo el programa. También les pedimos que aprendan a hacerlo, si no, es como no entrar en una cuestión tecnológica. No solamente suscribirse, sino poder compartirlo y poder llegar a otros seres, salir de uno y brindarle esa mano también al otro, si les es útil, porque no es nuestra palabra. En todo caso, lo que nosotros hacemos es recoger, estudiar, informarnos, transmitir y volcar toda nuestra pasión en lo que grandes sabios, pensadores y distintas culturas tratan de solventar desde la base del autoconocimiento hasta la plenitud que puede representar el cambio y la transformación de cada uno. Hay una pregunta que yo resumí de varios participantes de nuestro programa, que a su vez le mando saludos a Martina, Flor, Lucas y Mariano, que entraría dentro de lo que yo les voy a transmitir ahora. ¿Cómo hago para salir de las estructuras mentales y de los miedos que arrastro desde mi infancia y me impiden emprender como adulto? Se va relacionando con el programa 100, 101, con todo lo que hablamos de los métodos de Montessori y otros más que vamos a ir compartiendo, que tienden precisamente al desarrollo de la libertad y al desarrollo de esa creatividad y esa posibilidad de decidir desde pequeños. Entonces, en principio,
cuando todos estos jóvenes nos plantean el interrogante que les surge a través de lo que vienen viendo en los programas anteriores y lo que vienen descubriendo, la respuesta de mi parte es muy concreta. Realmente han dado ese primer paso. ¿Recuerdan cuando decíamos en una caminata de 1000 pasos, con el primero recordiste 500? Con la decisión que ustedes tomen para cambiar su vida, aunque no hayan hecho nada en concreto, ¿todavía han recorrido la mitad del camino? Bueno, de eso se trata, de reconocer precisamente, parto de la base del reconocimiento, de reconocer la creencia, de reconocer precisamente la limitación y de darme cuenta, en todo caso, como vamos con lo que vimos en el primer bloque, que de la cabra, que puede haber otro camino. Si yo entiendo esto, tengo que salir en búsqueda de otro camino, tengo que salir en búsqueda de otras alternativas, tengo que ver de qué manera reconozco esa creencia, esa vivencia, no para quedarme en el pasado, ni para tomarme toda otra vida para cambiar, sino para pedir ayuda en todo caso, que es un poco lo que venimos hablando a través del programa. Si esto les sirve, compártenlo, busquen ayuda por todos lados, fíjense con quién tienen que unirse y de esa manera encarar una nueva vida, para no quedar resignados y en un camino sin solución y no volver atrás, ¿no es cierto? Es decir, estamos permanentemente recorriendo y transitando ese viaje que proponemos desde acá del autoconocimiento. Los despido, como siempre, con un fuerte abrazo, un gran cariño para todos y, por otro lado, y un agradecimiento profundo a todos los que permiten que sigamos con Emprender Hoy, semana tras semana, y los espero, como siempre, si Dios quiere, en el próximo encuentro de nuestro querido programa. Hasta la próxima.